Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a encontrarnos a la luz de la palabra de Dios, a considerar en ella, a recordar lo que hemos aprendido y también a que Dios permita enseñarnos en este tiempo. El video pasado, o el estudio pasado, estuvimos viendo un poco la introducción de este libro de Tito. Vimos la estructura de la carta, vimos cómo era Creta, cómo eran los cretenses, vimos un poco también acerca de la vida de Tito, cómo él era y las cosas que él necesitaba. Vimos un poco la carta en su conjunto y finalmente vimos también entonces cuando fue escrito y todo ello. Entonces, hoy día vamos a entrar al capítulo 1, versículo 1 en adelante. Ahora, en este versículo 1, del 1 al 3, hay ciertas cosas que debemos nosotros aclarar. Sin embargo, creo que en el estudio personal uno puede sacar cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar. Tanto Timoteo, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, son las cartas pastorales, ¿no? Que va dirigido pues exclusivamente a Timoteo y a Tito. Entonces estas cartas pastorales pues escritas por el apóstol Pablo, entonces viene entonces a reflejar cómo es que el siervo de Dios, Pablo, le da instrucciones para la iglesia. Pero empieza diciendo este pasaje, dice Pablo, siervo de Dios. No es un siervo cualquiera, no, es un siervo de Dios, es un esclavo de Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo del apóstol Pablo, y debe ser nuestro anhelo también, es ser un esclavo de Dios, hacer las cosas que Él dice que yo debo hacer, ¿no? Entonces, Él nos ha dejado su palabra para que nosotros pudiéramos andar en aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Siervo de Dios, en primer lugar. Él se presenta entonces como esclavo primero de Dios. En segundo lugar, dice apóstol de Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, porque las cosas que va a decir más adelante viene de un apóstol, no viene de que se le ocurrió o que de repente tuvo un sueño o algo así, sino que dice que es apóstol de Jesucristo, es el enviado. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, que él es el enviado para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y aquí nos está hablando, no está hablando de la doctrina de la elección, sino está hablando de aquellos que son separados para Dios, ¿no? Entonces dice, conforme a la fe, ¿no? La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Cuando uno conoce a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar. Y entonces generamos o tenemos una vida de piedad. Si la verdad que nosotros hemos hallado o Cristo nos ha hallado y no produce una vida de piedad, algo anda mal. Porque cuando conocemos la verdad, entonces vamos a tener una vida de piedad.
Por eso dice, la verdad que es según la piedad, que es según la piedad. En el versículo 2, también el apóstol Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo, entonces, vamos a ver que él desde un inicio habla acerca de la vida eterna, la cual dice Dios, que no miente, ¿no? Prometió desde antes del principio de los siglos. ¿No? Aquí hay algo que Dios no puede hacer, y es mentir. Por eso dice que no miente. Dios que no miente, que siempre dice la verdad y cumple sus promesas y cumple su palabra. Pero Él no puede mentir. Dios no puede mentir. Y esa característica de Dios, que no puede mentir, está tanto para el apóstol Pablo como para nosotros también, ¿no? Dice, los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Y aquí aparece la palabra principio de los siglos, cuando se inicia, ¿no es cierto?, la vida humana. Y dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Constantemente el apóstol Pablo predicaba. El apóstol Pablo estaba en su tarea de la predicación de la palabra de Dios, porque le fue encomendada esa tarea, esa función. Y dice, por medio de la predicación que me fue encomendada, ¿pero por quién? Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y aquí encontramos entonces el inicio, o más que el inicio, es la continuidad del apóstol Pablo en la predicación de la palabra de Dios. Y finalmente el versículo 4 habla y dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito era, como hemos dicho el estudio pasado, Tito era pues un gentil. Él no era judío, era de padres griegos, ¿no es cierto?, de papá griego. Bueno, la mamá, que quizás no se menciona, pero de repente también. Sin embargo, Tito fue ganado para Cristo por la predicación del apóstol Pablo. Y entonces dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y lo llama hijo, porque en verdad Tito es hijo del apóstol Pablo espiritualmente hablando. Por eso le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. En esa fe común que tenían todos los creyentes, que deben tener todos los creyentes, de continuar y hacer la voluntad de Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Y tres cosas interesantes acá. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí encontramos entonces nuevamente tanto Dios el Padre y luego también nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que
el apóstol Pablo entonces empieza esta salutación diciendo gracia, misericordia y paz, ¿no? Las tres cosas que necesitamos: la gracia de Dios, necesitamos la gracia de Dios; la misericordia de Dios, necesitamos la misericordia de Él. Y dice también, y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, también es el saludo de parte del apóstol Pablo hacia Tito. Entonces dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, hay cosas que uno puede pensar en este tiempo, cómo es que algunas iglesias solamente predican a Jesús, pero sin embargo aquí en la Escritura está bien detallado Dios el Padre, y también dice y, no dice o, no dice y también, no dice y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí termina entonces esta salutación del apóstol Pablo a Tito. Ahora, cuando hablamos de la verdad, que es según la piedad, hay una sola verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y entonces estamos hablando de ese conocimiento de la verdad, el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, esta carta se puede resumir diciendo que Tito es saber y hacer lo que es correcto. Saber y hacer lo que es correcto. Así se puede recapitular todos estos 3 capítulos en esta sola frase. Pero hay mucho más todavía que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos estudios. Entonces dice, gracia, misericordia y paz, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ahí está en 2 Corintios 8:23, Gálatas 2:3, 2 Timoteo 4:10. Entonces vemos acá una buena cantidad de versículos para ir también estudiando. Entramos entonces, ya terminamos entonces la salutación del apóstol Pablo a Tito, y entramos entonces a lo que él tiene que hacer en la iglesia. Y Pablo le dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta. Pablo había trabajado juntamente con Tito en esos lugares, en esa isla grande, y entonces ahí el apóstol Pablo lo deja a Tito. Te dejé en Creta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo deja? ¿Para qué lo deja? Entonces dice el versículo 5, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En las iglesias de Creta no es que no había ancianos, ya había gente que dirigía la iglesia. Ahora, lo que tenía que hacer el apóstol Tito, lo que tenía que hacer Tito era corregir, como dice el versículo 5, corregir lo deficiente y establecer ancianos. Vale decir, darle a los ancianos la autoridad apostólica, tanto del apóstol Pablo, en este caso, como Tito también. Entonces dice que Tito se queda en Creta para corregir lo deficiente. ¿Qué cosa estaría mal de repente? ¿Qué cosas habría en la iglesia que está mal? Entonces él tenía que corregir esas deficiencias. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, lo que está mal, lo que se está yendo por otro camino, tú endereza esas veredas. Dice, corrigiese lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios. La próxima estaremos viendo algunos requisitos de los ancianos y obispos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Siga leyendo esta porción de la palabra de Dios y saque mucho más enseñanza. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.